pues gracias a ellas podemos tener este espacio, esta dinámica y este trabajo de colegialidad para poder comentar en minutos que godines, pues pasa. Y bueno, si están de acuerdo, la dinámica, querida Alicia, voy a hacer una presentación muy breve de la doctora Navalle. Después le voy a dar la voz a la doctora Alicia de Alba. Después, en el segundo orden, tendrá la voz la doctora Concepción. Yo cierro y, por supuesto, dejamos abierto el micrófono para cualquier cosa de parte de los asistentes y también para cualquier aclaración o precisión que quiera hacer o reclamo que quiera hacer la doctora Valle. Así que, pues, esa va a ser la dinámica. Les agradezco mucho que estén aquí. Estamos hablando de Ana María Valle, que es doctora en Pedagogía por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, profesora de carrera de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde imparte cursos y seminarios de filosofía de la educación, biopolítica y salud, tecnología y violencia, educación e inteligencia artificial para la licenciatura y el posgrado en pedagogía de la UNAM. También es corresponsable del proyecto PAPI, Justicia, Sociedad y Educación, Inteligencia Artificial entre Vida y Verdad. Es participante del Seminario de Educación y Prácticas Pedagógicas de la Coordinación Académica de Humanidades en la UNAM de Boston. Y entre sus principales publicaciones, y serían las más recientes, está Modos y Existencia Ética en la Universidad, en los valores éticos en los universitarios de Filosofía y Letras, publicado como capítulo del libro del 2024. Y también tiene otro capítulo que se titula Vivir en forma con el mundo, técnica y educación en Simondón y Sloterdijk. En Pensar la técnica, vida y cultura y educación, publicado por la FESA Catlán y Juan Pablo Escritores. Pues ella es Ana Valle, le agradecemos, bienvenida, y le voy a dar la voz a la doctora de Alba para que pueda darnos sus comentarios. Querida Alicia, te dejo la voz. Ya las escucho muy bien, no sé si... Ya te escuchamos perfectamente, ahora sí, te seguimos escuchando. Gracias. Ya me... Ok, o sea que ahora... Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. Realmente para mí es un privilegio y un honor hacer algunos comentarios sobre este maravilloso libro que ha escrito Ana María Valle. Fantástico, fantástico, fantástico. Desde la portada que anoche le pregunté que quién la hizo. Y me dijo que ella, apoyándose en la inteligencia artificial. Entonces, es un libro muy importante. Es un libro muy importante, imperdible en los posgrados de humanidades y, por supuesto, de pedagogía, ¿no? Estamos en humanidades. Para colegas, en fin, es un libro que, como suele hacerlo Ana María, va tejiendo, las ideas, incorporando siempre nuevas ideas, nuevos autores y autoras, en donde este libro ella trabaja de manera, no solamente en este libro, no, pero de manera vehicular la cuestión de la educación, la inteligencia artificial, la técnica y la vida. Yo diría que lo hace desde la vida cosmopolita, ¿no? O sea, porque Ana María pues es una intelectual cosmopolita que tiene todas las características para hacerlo, para hacer así. La ciencia de mis notas. Yo tengo
tengo algo que yo creo que ya he mencionado en otro lugar sobre la obra de Ana María Valle, que es una obra profundamente social, pero que es una obra descolonizadora y revolucionaria. Revolucionaria en el sentido teórico, pedagógico y social. Eh, a mí me parece que esta es tal vez la característica más importante de la obra de Ana María y desde luego de este libro. En la medida en que ella desde muy jovencita se ha dedicado a pensar filosóficamente y teóricamente. Ya hace una producción, ha hecho una producción muy importante a lo largo de su carrera académica. Recuerdo cuando estábamos trabajando en mi tesis de doctorado, había algunos autores que nos decían, Constante, ¿no? Alberto Constante, que no con esos autores, ¿no? Del Chabacoya me parece que era, ¿no? Sí, era de San Pedro. Que cómo íbamos a trabajar del Chabacoya eh, eh, Con Homero. ¿Con quién? Homero, Ajá. es el guía de la Odisea. Y que, no, que eso no, incluso en algún momento decían que ese pensamiento al que se estaba aludiendo no existía. No sé si recuerdas eso. ¿Sí? Entonces, bueno, la obra de Ana María se caracteriza por ser, como ya lo dije, profundamente descolonizadora. De manera particular, ahondar un poco en esto, porque una cuestión de colonizar la mente, de colonizar a un pueblo, es precisamente el obturar, ¿no? Obturar las posibilidades de que ese pueblo piense y de manera muy específica produzca, se haga una producción significativa de explicaciones que permitan la comprensión de su propio mundo, mundos. Bueno, en, en muchos momentos, en de las transferencias de la filología educativa hacia América Latina, algún autor así de los más importantes decía que uno de los problemas muy fuertes que había en América Latina con, con quienes asistíamos a sus seminarios, era porque los seminarios estaban hechos, ¿no? La formación estaba hecha, se hacía ahí en Florida, en Tallahassee, Florida, ¿no? Y venía a América Latina para que aprendiéramos. Y entonces decía, pero no entienden, esto está por escrito, porque está en algún artículo, en algún capítulo del libro hace ya muy viejito, y decía, no entienden los latinoamericanos, y cuando dice los latinoamericanos se refiere a directores, a intelectuales, a investigadoras, docentes, no entienden que ya hemos hecho, dice, es como las caras que me digo.
Dice, es como si los jugadores de fútbol americano quisieran cambiar las reglas del juego. Las reglas del juego ya están establecidas, ¿no? Entonces, bueno, Ana María es de estas intelectuales latinoamericanas, mexicanas, vasculares, que, que producen teoría, que produce explicaciones, eh, y, y por supuesto que está, se opone. Es por eso que digo que ella es profundamente revolucionaria y descolonizadora, porque lo es en el sentido teórico, lo es en el sentido pedagógico, lo es en el sentido social, eh, lo es a través de su docencia, de su investigación. Es una intelectual que constantemente trae a nuevos autores, nuevas lecturas, nuevas interpretaciones, y las va incorporando y las va tejiendo en su, eh, en su formación y en sus producciones. Este libro al que nos estamos refiriendo el día de hoy es un libro muy importante, muy significativo, que trata precisamente, grosso modo, la relación entre la vida y la técnica. La vida y la técnica, desde luego la pedagogía, la vida y la técnica, en donde la técnica, en palabras de Ana María, es un asunto que desde luego tiene que ver con toda la historia de la humanidad, ¿no? Y que tiene que ver con nuestra historia en este momento, y con nuestra historia, con nuestro devenir cotidiano en este momento. Además de términos específicos, por ejemplo, de inteligencia artificial. No sé si ya lo comenté, creo que sí, que anoche le preguntaba yo quién era la portada del libro, ¿no? Y que Ana María le decía, bueno, yo la hice con la ayuda de la inteligencia artificial. Entonces es como, ¿cómo trae Ana María a, a su docencia, a su investigación, a su práctica cotidiana? ¿Cómo trae cuestiones tan importantes hoy en día como lo es la inteligencia artificial? O voy a decir algo que no sé si tiene sentido, ¿no? Pero como no dejándose absorber por la inteligencia artificial, sino incorporándola. O sea, eh, la que tiene la palabra, digamos, desde luego, es Ana María. Y es un uso humano muy importante de, de la inteligencia artificial. Y bueno, este libro está dedicado a, a la vida y a la técnica, ¿no? Que es un tema que le ha apasionado desde hace ya muchos años, y que se ha dedicado a, a trabajar a diferentes autores y a irlos incorporando, como decía, irlos tejiendo, ¿no? En su propia formación, en su propia investigación y en su propia obra, que es una obra ya, en este momento, ya la María es muy joven, pero es una obra ya muy fuerte. Yo recuerdo algunos momentos de hace algunos años en donde, desde luego, ya muchas y muchos conocemos a Ana María, otras y otros no, pero en una situación de discusión, es, pues definitivamente, de,
de discusión, digamos, en cuanto a valoraciones, con muchas cosas. Y entonces, en aquel momento, hace ya algunos años, no sé qué, cuántos tenía algunos años, Ana María Bolívar tenía un libro traducido al italiano. No sé si lo recuerdo, claro, lo recuerdo. Sí, Y entonces sí, era... lo recuerdo un poquito. Y si trata justamente de Nezahualcóyotl, mito y poesía en Nezahualcóyotl, traducido al italiano por la Universidad de Ferrara. Sí. Ajá. Entonces, eh, o sea, era un asunto em, de valoración y comité académicos y demás. Y bueno, era claro que la trayectoria de Ana María, la producción de Ana María, en ese momento, bueno, ya era muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Y desde luego, no. um, pues no había, digamos, en ese grupo, en ese sector, quien tuviera una trayectoria y una obra similar, ¿no? Tal trayectoria y una obra similar. Bueno, el, el libro que hoy nos convoca, además de que es una delicia, ¿no? Es un libro muy bonito, complejo, no que sea sencillo, es un libro complejo, pero es un libro que ya en este momento lo podemos considerar como básico, digamos, en los programas de posgrado de pedagogía y de otras carreras en humanidades y ciencias sociales. Y también, bueno, y como decía ya, y como decía anteriormente, y para nuestra propia formación, la formación de colegas, nuestra propia formación y la oportunidad de dialogar con una autora como Ana María, ¿no? Que es una intelectual consolidada, muy joven, pero consolidada, con una, eh, sí, con una obra que, bueno, ahora que me refería a este libro en italiano, no sé exactamente cuántos años son, pero son ya más de 5 años, ¿no? O de 6 años de Yo estar. creo que son 10 años más o menos, 2015 quizá. Ay, pues ya son más. Son Un poquito, pero que nadie nos escuche. bueno, ya en este momento no, ese libro fue un papel muy importante en el proceso en el que nosotros trabajamos en aquel momento. Pues me da muchísimo gusto ser parte de esta comunidad que nos hemos reunido el día de hoy y mm, bueno, felicitar intensamente a Ana María de estar aquí con todos ustedes y de subrayar, de decir una vez más, pues el peso y el valor que tiene la obra de Ana María como una intelectual mexicana joven consolidada. Muchas felicidades, Ana María. Muchas gracias, Alicia. Te extrañamos aquí. Muchas gracias por tus palabras. Gracias. Querida Alicia, siempre es un gusto. Cerca, siempre está cerca de la distancia. Tampoco es tanta, pero te agradezco mucho tus palabras y además una cuestión en la que coincidimos. Yo creo que marcas una ruta en la que muchos de los
Al menos mi comentario va por ahí, así que te lo agradezco. Voy a darle la voz a la doctora Rami. Buenos días. Pues me siento muy contenta, muy entusiasmada. No saben el gusto y el placer que me ha provocado la obra y sobre todo que haya sido elaborada por Ana María. ¿Sí? Antes que nada, quiero hacer un reconocimiento en este momento públicamente, tanto a Ana María Valle como autora de este libro, una excelente obra, como a la doctora Alicia de Alba, que esta mañana amanecimos con la información de que le dieron, obtuvo, no le dieron, lo ganó a pulso, a partir de muchísimo trabajo, el premio Universidad Nacional. Sí. Y están reunidas aquí y reunidos con mis colegas, con colegas académicas que todas tienen una trayectoria importantísima, pues me llena de orgullo y me llena de placer y de paz. Bueno, iniciaré esta obra, la presentación de la obra, con el pensamiento de la autora, que sí, que dice, poco o nada abonan al pensamiento y a la vida las fobias a la alta tecnología y las filias a las buenas costumbres. Antes bien, como dice Nietzsche, hay que tener pensamientos y no solo puntos de vista. Como quizá demandaría Sinondón, hay que tener pensamiento técnico y no solo humanismo fácil. ¿No saben cómo me llegó? Porque en estos momentos como académicas, como pedagoga, donde a mí me interesa mucho la tecnología también, no por el grado de profundidad con el que ha estudiado Ana María, pero sí en un sentido de que estamos en otro momento, se abren nuevos horizontes, y cómo arribar desde las humanidades, cómo arribar desde las ciencias sociales y cómo arribar desde la pedagogía, ¿no? El libro aborda diversos temas, ¿sí?, a través de 8 apartados, donde también quiero señalar que la presentación del libro, elaborada por Marisa Velostigoya, también es una delicia. ¿No saben? Este libro agrupó una serie de académicas, de académicos y de intelectuales y de pensadores, que es para valorarlo desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas categorías propias de la era de la inteligencia artificial? El transhumanismo, la nanotecnología, la energía atómica y el mundo post-pandemia, entre otros, señala la autora. A lo largo de la obra se plantean saltos temporales marcados por amenazas latentes, pero también se abren nuevas posibilidades en cuanto a formas de relación y construcción de la vida humana. Se sostiene que vivimos en entornos educativos, políticos y tecnológicos cada vez más complejos, los cuales no solo han provocado cambios estructurales, sino también profundas transformaciones en los procesos de socialización y de aprendizaje. La autora establece una interlocución con más de 30 filósofos, pensadores y educadores en torno al triángulo educación, inteligencia artificial y vida. Y como se señala, es una riqueza filosófica, pedagógica, ¿sí?, y sobre todo que aterriza a nuestra vida cotidiana, ¿sí? Esta reflexión recorre espacios vivos como las aulas, las calles, las plazas, los patios y los traspatios, cada uno con sus propias interpretaciones, dinámicas y formas de atender el mundo. En este contexto surgen varias preguntas, y ella les señala: ¿cómo abordar los límites y las fronteras del uso de las inteligencias artificiales? ¿Cómo evitar que su aplicación se reduzca a la mera búsqueda de información o la negación del pensamiento crítico? Ya todos sabemos que si le ponemos en ChatGPT, quiero que me hagas esto, no lo sé hacer. Pero ahora, ¿cómo hacerlo críticamente? ¿Cómo construir otras perspectivas, ¿no? ¿Puede el pensamiento humano ser reemplazado? ¿Es posible estandarizar las ideas? La inteligencia artificial, ¿sí?, y esto es lo que yo también he aprendido, no siente, no piensa, no decide por sí misma. Requiere de la acción humana. El libro invita a pensar la educación no desde la polémica, sino desde la problematización. Problematizar no es polemizar.
Y esto me llega porque cuando estamos en las discusiones y análisis, o sea, me interpela para hablar correctamente, ¿verdad? Cuando estamos en las discusiones, ¿no? Cuando se dice, es que yo opino, yo digo, sí, pero ¿qué más? ¿Pero qué más? Argumentos. Y no queremos argumentos tan acabados, sino que aprendamos a problematizar, a preguntar, ¿sí? Entonces, mientras la polémica se presenta cerrada sobre sí misma, blindada por prerrogativas que no está dispuesta a cuestionar, la problematización abre un espacio de diálogo donde las preguntas y respuestas permiten pensar lo que se hace, hacer lo que se dice y decir lo que se piensa. Lo que señala la primer apartado. Voy a hacerlo, lo voy a leer rápidamente. Yo tengo la facilidad de hacer reseñas, no la voy a leer toda, pero voy a decir lo más importante, ¿no? Las acrobacias del pensamiento y la experiencia. La misión de la filosofía ha sido desde siempre hablar de la vida, es lo otro, de la vida al examinar el alma, la psique, dejando a un lado los discursos altisonantes y librándose de la pesada tarea de sostener a cuestas conceptos como verdad, espíritu, naturaleza, hombre, entre otros. En este contexto emergen categorías como de la vida ejercitante, retomadas de autores como Kant y Stolz. Quiero decir que Kant ofrece un ejemplo de pensar como el ejercicio del enseñar, a partir del análisis de sus últimos 14 años de su vida, y hace toda una explicación de cómo, a partir de estos 14 años, desde desayuno, comida, cena y demás, ¿no? Es muy amplio, ¿sí? Se plantea así la vida ejercitante como una síntesis entre la vida contemporánea y la vida activa. Bajo esta mirada se asume que la vida del pensamiento se vuelve árida si se separa de la vida de la enseñanza. Asimismo, se aborda la noción de ejercicio en Stolz como condición fundamental de existencia. También, a partir de autores como Baudrillard, Castoriadis y Nietzsche, se analizan distintas características de la vida ejercitante. Se sostiene que el operativo o del ejercicio, con su fatiga, su pena y mortificación, reside la posibilidad del despliegue de todo ingenio de enorme excelencia. Con Castoriadis se concibe la vida como ejercicio de elucidación. Esto me pareció también muy importante que lo recuperamos, lo retomamos, pero identificar a los autores, la categoría exacta y desde dónde nos podemos posicionar, ¿sí? Nos da una visión distinta. La elucidación entendida como el trabajo mediante el cual los seres humanos intentan pensar lo que hacen y saber lo que piensan. Desde esta perspectiva, enseñar como acto de elucidación implica pensar la práctica de la enseñanza y comprender lo que se piensa respecto al acto de enseñar. Con Nietzsche se introduce otra lista, la vida ejercitante como desarrollo del talento innato, aquello que permite llegar a ser lo que uno es. Esto exige mirar el ejercicio como un motor del exceso de vida y por tanto una posibilidad de su derroche. Aquí se asume que la vida en ejercicio no se orienta hacia resultados, sino hacia procesos mismos. El análisis se centra en dos momentos fundamentales de la vida ejercitante. Por un lado, la EG como condición de soledad y apartamiento del otro. El regreso como condición de reencuentro con los otros. Y voy a leer este comentario que me parece fundamental, ¿no? En el caso del Epogé, se examina la muerte aparente, ilustrada a través de dos figuras, la del filósofo Husserl como un arcángel, un observador puro, y del maestro Rodin, quien adopta una actitud química. Fui a buscar, fui a investigar qué significa químico. Es decir, se vale de su propio cuerpo como herramienta filosófica. Se trata de un cuerpo gestual que habita la sociedad sin recurrir a discursos grandilocuentes o retóricos, vacías, tras las cuales esconder el rostro. Como atleta y como químico, se entrega la mirada, mirar, mirarse, perderse sin temor a ser. Es una actitud existencial que rechaza la parafernalia, que no se desea máscaras ni simulaciones. Al contrario, muestra, entiende, comprende, desviste, pero también trastoca, adultera, falsea, invierte y cuestiona como una lente crítica frente a la solemnidad de la filosofía. Todo esto implicaba hablar de la actitud química.
Se plantea que esta apariencia de muerte de la vida del maestro ejercitante es el momento en que el ejercicio transforma lo más común y cotidiano en algo extraordinario y original. Lo demás va a ser esto. Pensamiento técnico y diferenciación ética. Una conexión entre Simondon y Foucault. La autora aborda la analogía con la identidad de relaciones entre la diferenciación ética y el pensamiento técnico, con base en tres supuestos fundamentales. El primero, pensar es siempre pensar de otro modo. Todo pensamiento implica una diferencia, una alteración respecto a lo establecido. Pensar es en esencia una acción que inevitablemente desafía al propio sujeto. Si aceptamos que un componente sustancial del cuidado de sí consiste en la capacidad de pensarse a uno mismo, de pensar el mundo y la relación con los otros, entonces la diferenciación ética implica una intención renovada frente a lo ya conocido, así como la aceptación del riesgo. Segundo, si se asume que lo técnico es una cualidad constitutiva tanto de la naturaleza como de la vida, en tanto acción relacional, no se puede ignorar que toda diferenciación ética contiene en sí misma un cuidado de la técnica, es decir, de los objetos técnicos que participan en los procesos de su capturación. Por tanto, el cuidado de sí como constitutivo de toda diferenciación ética y el pensamiento técnico como intuición entablan una relación que da lugar a nuevas formas de vida como alternativos de existir, de cuidar a los otros, así como nuevas maneras de relacionarse con los objetos técnicos. Tercero, la diferenciación ética, entendida como examen, indagación y cuidado de sí, que implica una actitud frente a uno mismo y a los otros, una conversión de la mirada hacia el interior y acciones que transforman el sujeto, sea estrechamente vinculada con el pensamiento técnico. Este vínculo se manifiesta tanto en la subjetividad como en el entorno, donde las tecnologías y sujetos técnicos, algoritmos, redes sociales, plataformas digitales, están cada vez más presentes. La relación entre el ser humano y la máquina se expresa fundamentalmente en términos éticos. Y esto es algo que se nos ha insistido mucho a partir de los cursos de inteligencia artificial, el manejo ético. Pero ¿qué se estará consiguiendo con un manejo ético? ¿Cómo reconocer en el otro? ¿Cómo reconocer la técnica? No porque deba reducirse a una valoración positiva o negativa, sino porque dicha relación define un modo de ser, un estilo de vida, un ethos y una forma de subjetivación. En este sentido, la diferenciación ética busca establecer una relación consciente del sujeto consigo mismo, con los otros, con los objetos técnicos y con el mundo, influyendo en los modos de ser del ser humano. Seguimos. Según Simondon, la relación entre técnica y cultura posee tres características esenciales. La primera, la cultura como técnica de manipulación. La segunda, todo gesto técnico compromete el porvenir de la vida. Y la tercera, la tecnicidad como red integrada con el mundo y la vida. En cuanto a la primera, la cultura se manifiesta como una técnica ejercida sobre el medio, cultivo y sobre el ser viviente, crianza. Esta es una analogía, una metáfora muy interesante. Cómo se cultiva y cómo se lleva a cabo una crianza. Toda práctica de cultivo vegetal y de crianza animal son técnicas empleadas por y para el ser humano. La cultura no solo se vale de técnicas, sino que ella misma es una técnica de operación humana que actúa sobre el medio y sobre la propia especie. Esta es una visión muy rica, muy amplia de entender a la cultura como técnica en este sentido, como una construcción humana, pero también con fines, con ethos, ¿no? Esta segunda adaptación, el medio técnico y el ser técnico, implica que el ser humano actúa técnicamente tanto sobre su entorno, construcción de viviendas, medios de transporte, redes de comunicación, como su propia especie, educación, domesticación de hábitos, control del cuerpo. En otras palabras, el ser humano es una especie cultivada y criada que necesita de una asistencia técnica para existir. ¿Sí? Estos son de los planteamientos fundamentales en toda la obra. Todo gesto técnico compromete el porvenir de la vida. ¿Por qué? Desde el uso de la piedra hasta las estaciones especiales, desde las pinturas rupestres hasta los algoritmos, desde la crianza de animales hasta la inteligencia artificial,
Todos son gestos técnicos que intervienen en el medio y en el ser viviente. Incluso las prácticas de autoformación, como los hábitos y costumbres individuales y colectivas, pueden ser entendidos como gestos técnicos. Por último, la tecnicidad como red integradora con el mundo y la vida. La tecnicidad es la expresión de una integración entre técnica y cultura, donde los objetos técnicos, el medio y las especies coexisten en una red articulada. Esta integración no solo da forma al entorno, sino que también da sentido a lo viviente. La tecnicidad se manifiesta como una vocación organizada e interpretativa de los modos de existencia y coexistencia de los seres vivos y no vivos. Los objetos técnicos no solo se insertan en el medio y en las especies, sino que lo reconfiguran, reconfiguran la experiencia de la vida misma. En definitiva, si aceptamos que la cultura es una técnica de manipulación ejercida sobre el medio y el ser viviente, entonces señalaremos que todo gesto técnico compromete el porvenir de la vida y que la tecnicidad consiste en redes articuladas con el mundo y la vida. Entonces, no podemos negar que el pensamiento técnico es constitutivamente inútil, es decir, tiende a generar unidad entre medio y especie, entre organismos vivos y no vivos, entre cultura y técnica. Seguimos. Inteligencia artificial en los confines del lenguaje. Gramática, metáfora y imagen. Todos los apartados son interesantes. Estoy dando una supersíntesis, pero además es una despliegue de erudición, de interlocución con los autores, de categorías, así impresionante. Inteligencia artificial, un espejo del mundo humano. La inteligencia artificial no solo es una herramienta, sino una forma de configurar y representar el mundo humano. A pesar de que el ChatGPT sea un modelo de lenguaje generativo preentrenado, la conversación que se establece entre un humano y sus algoritmos representa una expansión de nuestra propia capacidad para crear el mundo a través del lenguaje. Y es aquí donde yo buscaba, ¿no?, la importancia del lenguaje y demás, pero dije, no, ese es otro libro, otro artículo, otra forma, pero que está presente, ¿no? Los usos del lenguaje, la configuración, la restitución del lenguaje, más allá de la articulación, ¿no? Entonces, tenemos que la dinámica de una conversación con el ChatGPT se basa en tres cualidades fundamentales. Un modelo de lenguaje generativo. No se trata solo de un lenguaje que describe, sino que de un lenguaje que hace que las cosas sucedan, creando un otro mundo humano a través de la interacción. Entrenamiento y datos. El sistema se entrena para mantener conversaciones significativas, transformando registros y datos en oraciones coherentes. Estos datos los probemos a diario, con cada like que le damos o el me gusta. Cada vez que identificamos objetos, personas para probar, y sobre todo cuando nos piden que digamos, no soy un robot, ¿no? Que eso es algo impresionante que a veces cansa, ¿no? O aceptar todas las cookies, que revela nuestros hábitos de navegación. Tiene sentido, porque técnicamente lo vamos haciendo, ¿no? Diga, ¿esto es un robot? Sí. ¿Esto acepta? Sí. ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo desde la perspectiva de Ana María Rayo, ¿no? Estamos interactuando, estamos configurando otras formas de comunicación, otras formas de construcción de conocimiento. Y además, el condicionamiento y minería de datos. Su funcionamiento se basa en el condicionamiento clásico de aprendizaje y la minería de datos, lo que le permite procesar y utilizar grandes volúmenes de información para generar respuestas, ¿sí? Esa es la tarea de la minería de datos. Tener toda esta información que está presente cada vez que nosotros la buscamos, pero está almacenada. Inteligencia artificial entre la gramática y la metáfora. Si se acepta la idea de que Nietzsche, de que la gramática es la tirana de la poesía, lo cual me parece fundamental. Me encanta Nietzsche, pero también me fascina la poesía, que busca someter el mundo a una lógica rígida a través del lenguaje. Podemos decir que la metáfora y el mito son las formas del lenguaje que rompen con esa lógica categorial. Mientras la gramática se fundamenta en la lógica, las matemáticas y la mecánica, el campo de la inteligencia artificial también se arraiga en estas disciplinas para establecer un contacto,
Sin embargo, la metáfora y el mito son formas de lenguaje a las que la inteligencia artificial también busca ajustarse. La inteligencia artificial no solamente construye la lógica, sino también con imaginación. La imaginación presenta el mito y presenta en el mito y constitutiva de la inteligencia artificial, establece una relación constante entre la verdad y la alteridad. Esto sugiere que a través de la inteligencia artificial demostramos que más que ser animales racionales y gramaticales, somos en esencia animales metafóricos y míticos. Y de todo ello tiene todo un tratado la doctora, ¿no? Modulación de redes, mirada y retorno a sí mismo. El yo y las redes sociales. Una mirada a la modulación de la existencia. El pensamiento contemporáneo sobre las redes sociales debe centrarse en su papel como moduladoras de los vínculos humanos. Estas plataformas establecen relaciones de tres maneras distintas. ¿Sí? Sujeto, sujeto, objeto, sujeto, ¿sí? Y también objeto, objeto. Como sujeto-sujeto, conectan al individuo entre sí, facilitando la interacción entre personas. Como objeto-sujeto, a través de algoritmos. Las redes sugieren contactos, productos, lugares para visitar y otros elementos, creando un nexo entre la persona y los objetos de consumo y de información. Objeto-objeto, los datos que proporcionan se convierten en objetos gestionados para la inteligencia artificial, para conocer nuestras preferencias y hábitos de navegación, permitiendo que los sistemas se relacionen entre sí. Hay varios ejemplos de ello, ¿no? Modulaciones en la era digital. La modulación en las redes sociales es una relación variable y continua con la actividad. El yo se presenta como un otro, a través de algoritmos y plataformas, y al mismo tiempo ese otro surge como una parte de nuestro propio ser. En este espacio el ser humano está en una órbita continua, en una apertura a lo indefinido y a una alteridad radical que define la existencia en la era digital. Los cambios son constantes y conforman a quienes buscan conectarse. Las modificaciones que se experimentan son vastas y abarcan desde los cambios en la salud, el aprendizaje conductual, hasta los flujos de mercado y la transmisión de señales digitales. Afectan todo, desde las voces de los asistentes virtuales, como Alexa, la más conocida, y hasta los contenidos de plataformas, streaming, Netflix y HBO. E incluso inciden en sus valores morales y sistemas educativos. A manera de comentario, les quiero decir que una vez trabajando con mis estudiantes de maestría, platicábamos de si utilizaban Alexa, trabajando sobre inteligencia artificial, me decía que sí, que su mamá todas las mañanas le pedía a Alexa el rosario, y rezaban el rosario. Algo que a mí nunca se me hubiera ocurrido por muchas razones, pero lo que ha sido es que ha realmente trascendido a la vida cotidiana y a distintos espacios. Seguimos. De la sociedad disciplinaria a la de control. Siguiendo la distinción de Deleuze, podemos contrastar la sociedad disciplinaria con la sociedad de control. Entonces, ¿qué es la sociedad disciplinaria? ¿A qué se refiere? Caracterizada por el encierro y la disciplina, con instituciones como la escuela, la familia, la fábrica. En ella los individuos tienen un número de registro, escolar, empleado, y el ciclo se repite pasando de la institución a otra. La sociedad control se caracteriza por la libertad aparente y la superficie, con una lógica empresarial basada en el freelance, trabajo por proyectos. En este modelo, el control es más sutil y se ejerce a través de la modulación constante. En ambas hay control, ¿verdad? Hay modulaciones. En la era de la alta tecnología, nuestra subjetividad no se pierde ni se fragmenta. Más bien, se modula. La subjetividad deja de ser un ente estático para convertirse en un proceso de individuación, en el que no hay una división rígida entre objeto y sujeto o entre naturaleza y técnica. Política, populismo, neoliberalismo en redes. Vamos a acercarnos a esta realidad que para mí es fundamental en estos momentos, sobre todo lo que ha significado para nosotros transitar políticamente a distintas visiones de gobierno, distintas visiones de educación. En fin, voy a seguir con el libro, ¿verdad? Populismo neoliberal y redes sociales, un juego de valores y deseos. La frase, por el bien de todos, primero los pobres,
encapsula una conexión profunda entre el populismo neoliberal y las dinámicas de las redes sociales. Las redes concebidas como retículas de valores y deseos no son simples plataformas de comunicación, sino verdaderos simulacros donde se negocia la utilidad de la vida y se intercambia la energía existencial. Una de las características claves del neoliberalismo es la integración del Estado en la economía de mercado. En este contexto, la lógica populista se alinea con las reglas mercantiles y la política se transfigura en una economía política del mercado. Las redes sociales encarnan perfectamente esta conversión, ya que en ellas circulan los valores y deseos propios de este sistema actual. Las sociedades en red se ensamblan y desensamblan continuamente al ritmo de los ajustes y desajustes del mercado. El mercado se convierte en el lugar donde se construyen los patrones de verdad, un espacio de intercambio donde se conectan modos de producción y mecanismos de distribución, procesos de consumo y tipos de necesidades, comportamientos de oferta y demanda, establecimiento de precios y valores, manifestaciones de deseos y criterios de justicia y ética. ¿Cómo se manifiesta el populismo neoliberal en las redes sociales? La política y el populismo neoliberal se manifiestan en las redes sociales de dos formas principales: a través de la fragmentación y polarización y a través de la identidad como producto. En cuanto a la fragmentación y polarización, las redes sociales crean burbujas de información, cámaras de eco, que refuerzan las creencias existentes y fomentan la polarización. El populismo utiliza esta dinámica para crear un nosotros, el pueblo, frente a un ellos, la élite, los corruptos. Y las redes sociales amplifican este mensaje de manera eficiente. Y lo hemos visto y lo hemos visto. La identidad como producto. Los líderes populistas utilizan las redes para construir una marca personal, ofreciendo su propia identidad como un producto a consumir. Sus mensajes, a menudo simplistas y emocionalmente cargados, se vuelven mercancías que los usuarios compran con un me gusta o comparten, creando un vínculo de lealtad que se asemeja al de una marca con sus consumidores. Como la frase, por el bien de todos, primero los pobres, fortalece los vínculos en las redes sociales. Esta frase opera como un poderoso gancho emocional y moral. En el contexto de las redes sociales, fortalece los vínculos de las siguientes maneras. Creación de un enemigo común. La frase establece una narrativa de injusticia y desigualdad, identificando a los pobres como víctimas en un sistema, ¿sí? O como una élite, como la culpable. Esto a quienes se sienten identificados con el mensaje y crea un sentimiento de pertenencia a una causa justa. Virtualidad y moralidad. El mensaje tiene una alta resonancia moral, lo que le hace muy propenso a ser compartido. Cada compartir no solo difunde la idea, sino que también refuerza la identidad del usuario como una persona comprometida con la justicia social. Así la frase se convierte en una divisa social que genera capital moral y crea lazos de solidaridad entre quienes la conocen. Terminando, la gobernabilidad de la vida, las transiciones globales, liberalismo, bolivarianismo, inteligencia artificial. Solamente voy a señalar algunos aspectos relevantes. Para comprender las dinámicas actuales, es crucial distinguir entre el liberalismo y el neoliberalismo. El liberalismo se basa en el principio de dejar hacer, dejar pasar, que defiende la no intervención del Estado en el mercado. En esta visión se espera que el Estado deje hacer el mundo bajo la lógica del mercado y deje pasar los flujos mercantiles, limitando y regulando toda su acción. El giro neoliberal en el Estado marca, ¿sí? El Estado entra al mercado. En el neoliberalismo rompe con esta limitación. Su esencia radica en la entrada del Estado a la lógica del mercado y ya no se busca limitar la acción estatal, sino que éste se convierte en una parte fundamental del mercado. La presencia del Estado garantiza que la libertad política solo puede ser ejercida a partir de la libertad económica del mercado. En esta nueva configuración, la política se subordina a la economía, dando lugar a lo que se conoce como una economía política del mercado. La vida entre la red, el emblema del populismo neoliberal.
El neoliberalismo articula de manera inextricable la política y la economía, afectando la vida de la gente, la existencia de los titulares. La entrada del Estado en el mercado no se detiene con lo económico, implica la inclusión de todos los ámbitos de la vida humana, desde lo más íntimo y privado hasta lo más público. Las redes sociales son el emblema perfecto de esta inclusión sin límites, ya que sin ellas la vida del pueblo se convierte en contenido, datos y metodología. Por último, ahora sí, la alfabetización técnica y pedagogía de la pregunta. La vida entre Simondon y Freire. ¿Sí? Es para cerrar y cerramos con una perspectiva pedagógica amplia que convoca y provoca a seguir trabajando, ¿no? Alfabetizar implica una red de conexiones que comprometen tanto la producción como la creación de la vida misma, articulando el mundo natural con el mundo cultural. Educar, entendida como la lectura y escritura del mundo, es una forma de estar él y con el mundo. Es una cita. Este proceso educativo consiste en un mantenimiento constante de la forma, en la construcción de información a través de las conexiones entre naturaleza y cultura, lo que inevitablemente también implica vínculos técnicos y tecnológicos. Como señala Paulo Freire, basta ser hombre para ser capaz, basta ser hombre para ser capaz de captar los datos de la realidad natural y cultural. Es una cita. Desde la pedagogía de la pregunta, es posible relacionarse con la vida de un modo distinto. La alfabetización técnica reconoce que no existe un horizonte humano sin técnica. Preguntar por la técnica es entonces preguntar por la virtualidad del mundo, entendida como la posibilidad misma de la vida humana. Por esto termina nuestra autora. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues sí, literal, ya tienes una reseña del libro, está muy interesante, gracias. Bueno, yo quiero empezar primero hablando, por ahí vi que llegaron dos grandes colegas a yo en lo personal quiero, ¿no? Y aprendo mucho de ellos. Está aquí Marco Antonio, que es un gran profesor y que ustedes conocen, y un gran colega. Y también vi a Raúl Arzúa de la UPN, que también siempre hasta el día atento, siempre está atento con las pistas y él también muchas cuando nos comparte sus trabajos. Me da gusto también compartir el espacio y ver muchas caras conocidas de colegas, de alumnos, en donde de alguna manera me he podido cruzar leyendo tesis, avances y bueno, estoy aprendiendo realmente mucho de ustedes, ¿no? Yo siento como una gran comunidad en la que uno puede buscar una ruta, le dan acceso y bueno, ha sido un aprendizaje interesante. Hemos coincidido en varios eventos. Y bueno, igual voy a tratar de ser sintética con respecto a mis comentarios, que me dio mucho gusto leer el libro. Y primero quiero decir que agradezco la invitación de parte de mi colega y amiga Ana María Valle para comentar su libro Pensar la educación, vida y técnica, publicado en este año por la Fiesta Catalán de la UNAM. Se trata de un libro que integra, como ya lo dijo la doctora Marrón, 8 apartados, los cuales se pueden leer en el orden que el lector o la lectora lo decida. Lo interesante es que en todos ellos, este lector o lectora va a encontrar una invitación por parte de la autora para adentrarse a formas de filosofar con los diferentes autores que se recuperan en cada uno de sus apartados. La tesitura de la autora me recuerda a las discusiones de Michel Foucault, cuando él se proponía desarrollar discusiones frente a los miembros de la Sociedad Francesa de Filosofía y a los cuales, y esto se puede revisar en su obra ¿Qué es un autor?, en la que Foucault se planteaba la siguiente pregunta: ¿qué impulsa quién habla? Y para responderla señala aspectos interesantes. Enfatiza, por ejemplo, que el autor no es exactamente ni el propietario ni el responsable de lo que escribe, pero sí es al que se le puede atribuir lo que ha sido dicho o lo que ha estado escrito, resaltando la importancia de la posición del autor
en los diferentes tipos de discurso y la posición del autor en un campo discursivo. Desde esta lógica me parece central resaltar que Ana María Valle es una autora que se ha identificado con el campo discursivo relativo a la filosofía de la educación y desde ese lugar establece un diálogo con varios autores como el propio Foucault, Simondon, Sloterdijk, Laclau, Kant, Nietzsche, Freire, Castoriadis, entre otros. La aprobación, derivación y reflexión a la que nos invita Ana Valle, en acompañamiento siempre con los autores referidos, coloca como centro de atención el tema de lo humano, tanto el ser humano como el hacer humano. Por cuestiones de tiempo, resaltaré algunas rutas, direcciones y dislocaciones que me parecen importantes para pensar lo humano y sus vínculos con lo educativo y lo pedagógico. Inicio. Por ejemplo, revisar la noción de ejercicio propuesta por Sloterdijk, entendida como una condición de vida, y desde ese marco reflexionar sobre las condiciones del pensamiento como ejercicio de la enseñanza, enfatizando que la vida ejercitante es un modo de vida sustentado en procesos, los cuales son tejido constante, repetitivo y escalonado de la teoría con la práctica o de la acción con la contemplación. Desde esta perspectiva, Ana Valle propone pensar el ejercicio del enseñar como un vivir en ejercicio, un proceso que se refiere, lo plantea y lo enfatiza con hechos humanos concretos y reales. Se refiere al trabajo que hacemos con nuestros estudiantes en las aulas, a las reuniones que tenemos con los colegas y a todas aquellas actividades académicas que nos exigen la acción y la contemplación. La conexión que Ana Valle establece entre Simondon y Foucault tiene la intención de reflexionar sobre la creación de nuevas formas de vida. Para la autora, tanto Foucault como Simondon plantean ejes centrales para el pensamiento, en tanto que muestran rutas alternas para asumir de otro modo el vínculo entre técnica, ética, naturaleza y cultura. Desde Foucault, aceptando como un elemento del cuidado de sí la capacidad de pensarse y pensar en el mundo, y desde Simondon, reconociendo que el acoplamiento entre máquina y ser humano se establecen relaciones y fuerzas que afectan la vida a nivel ético. Se trata de una relación donde se instaura un modelo de ser, un estilo o una forma de vida, un ethos y una manera de subjetivación. Recordemos que para este filósofo de la técnica, el modo de vida humana es una manera de existir con la técnica. Establecer entonces una articulación entre Simondon y Foucault nos invita a pensar en el cuidado de sí como un gesto técnico que compromete el porvenir de todo quehacer ético. En varios apartados de este libro van a encontrar niveles de problematización interesantes que integran diferentes dimensiones de acercamiento y discusión relativas con la inteligencia artificial. Para Ana Valle, la IA es un modo de configurar y representar el mundo. Resalta que la IA es una manera de modelar y replicar procesos cognitivos humanos usando modelos lógicos, operacionales, operaciones matemáticas, procesos mecánicos y principios biológicos. Para la autora, con la IA, la vida humana se conecta de modo otro. Desde esta óptica enfatiza que la IA es un modo de regreso al mito y a la metáfora, los cuales refieren a experiencias corporales desde las pulsiones, pasiones, afectos y sensaciones que establecen una relación creativa e imaginaria con el mundo. Planteamientos que resaltan una confrontación interesante al enfatizar que con la inteligencia artificial se demuestra, ya lo enfatizó también la doctora Marrón, que más que ser animales racionales, lógicos o gramaticales, somos animales metafóricos y míticos.
Se resalta que ante la gramática se coloca la metáfora y el mito como experiencias vitales y corporales que permiten acceder a un mundo prelógico. Hay un autor que se llama Josu Landa, es un filósofo, el profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, y en la semana pasada o antepasada, no me acuerdo, fui a la presentación de su último libro que se llama Humanismos Primordiales, que lo acaba de publicar con así. Y me parece muy interesante porque me recordó esto que Ana María nos invita a reflexionar y hago una cita de una parte de su introducción. Él dice que todas las mitologías dan cuenta de determinada idea del humano y que una revisión de las tradiciones míticas de los pueblos originarios que se asentaban en México, en el resto de Mesoamérica, Norteamérica y Suramérica, confirman este hecho. Lo mismo se puede afirmar de las formaciones culturales asignadas durante siglos y aún milenios en el Mediterráneo, en el resto de África, en Eurasia, en Asia, en el Lejano Oriente y en Oceanía. Cierro la cita. Otro horizonte de análisis que se destaca en este libro es el carácter modulatorio de las redes sociales, el cual además de posibilitar múltiples y diversas conexiones, también permite la interconexión de mundos y la transconexión de modos de existencia. Para Ana Valle, el desarrollo de la tecnología, incluyendo la IA, derivan en otras modulaciones de existencia. Enfatiza que en las redes sociales la modulación penetra la relación que se tiene consigo mismo, con lo otro y con los otros. Desde este marco, una función del pensamiento en las redes sociales es atender el carácter modulatorio de estos vínculos. O sea, ninguno tiene escape. Un tema que no es menor si coincidimos con la autora en que las sociedades en red son retículas donde fluyen valores y deseos, en donde las redes sociales son un territorio tecnológico y digital donde surgen modos de articulación humana. Un aspecto que se aborda con mayor profundidad cuando la autora establece un vínculo entre la IA y la gubernamentalidad y la utilidad de la vida, resaltando que la vida útil y la utilidad de la vida de la población y su territorio tienen un alto valor y un gran aprecio por el aseguramiento de su consumo. Estos temas son centrales si recordamos que la desigualdad mediática se da en el acceso y creación de los medios, a través de los cuales es posible fijar sentidos e ideologías, formar opiniones y trazar imaginarios sociales. La existencia de la alfabetización mediática digital nos enfatiza que toda población tiene la capacidad, que no toda la población tiene la capacidad de comprender y valorar críticamente los diversos aspectos derivados de los distintos medios de comunicación y el desarrollo de la llamada era digital. Un tema que no es menor si reconocemos que las redes sociodigitales establecen nuevas formas de sociabilidad. Y aquí voy a hacer una pausa nada más para decir que creo que el libro de Ana Valle nos da muchísimos elementos para entender lo que todos estamos tratando de entender, que funciona lo que pasó en el CCH y después lo que pasó en Copilco con el suicidio de un estudiante de arquitectura. Yo creo, y no hablo como docente, solamente hablo como ciudadana, que tenemos un sentido de corresponsabilidad. Pero atender un sentido de corresponsabilidad, desde mi punto de vista, exige primero entender, o al menos tratar de entenderse. Y en ese sentido, me parece que hay un espacio intergeneracional lamentablemente muy alto. Yo venía preguntándole a mi hija, que tiene 21 años, algunos términos que realmente desconozco, porque son un lenguaje que solamente utilizan los jóvenes. Entonces, bueno, me parece que es muy importante porque da pistas para al menos poder entender dónde estamos, desde dónde podemos partir y qué es lo que nos podría apoyar, incluso muchos autores, para poder comprender en qué mundo estamos situados y cuáles serían nuestras posibilidades de seguir avanzando con cierto sentido, ¿no? Porque hay muchísimos problemas. Yo lo estoy poniendo como un énfasis porque es un tema que está ocupando y preocupando
pero esto no deja de lado todos los problemas que existen y que luego me comentaba mi hija, trata de personas, prostitución infantil, tráfico de órganos y el reclutamiento de chicos por el narco y una serie de condiciones que son parte, sí, sin dejar de resaltar, por supuesto, el genocidio y todo lo que está viviendo con la guerra, ¿no? Entonces, habría que ver desde dónde nos vamos como sosteniendo conceptualmente para entender lo que está pasando a nuestro alrededor. Continúo. En el apartado donde se nos convoca a reflexionar sobre la relación entre la técnica concebida por Simondon y la alfabetización y la pedagogía de la pregunta propuestas por Freire para mirar de otro modo la vida o lo viviente, la autora lo resalta como un ejercicio de problematización orientado a interrogar al mundo donde la alfabetización es una forma de estar con el mundo al crearlo y recrearlo y la tecnicidad es una forma de alfabetización. Como una lectora de Freire, ¿no? Porque tiene que ver también con mi formación generacional, considero que es uno de los autores que establecen, uno de los pocos autores que establecen un equilibrio entre sus diferentes teóricos y conceptuales y su perspectiva práctica. El desarrollo de su pensamiento filosófico se edificó en función de sus propias experiencias personales y su colaboración activa en diferentes movimientos sociales. Se le ha criticado mucho porque también trabajaba con cristianos, ¿no? Pero es parte de su biografía, no lo voy a meter ahí. Recordemos, por ejemplo, que la praxis para Freire no solo es parte central de un método pedagógico, sino también se despliega como un imperativo ético que demanda compromiso y responsabilidad hacia la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Para él, la praxis tiene que ser entendida como una acción reflexiva que une pensamiento y acción. El último apartado, titulado La enseñanza, en medio de un corte vital, la pandemia, se puede leer como un cierre paradigmático con sentido proyectivo, en el que se enfatiza un salto epocal que pone en peligro los modos de relacionarnos y construir la vida humana. Y aquí coincido con lo que Alicia nos planteaba. Me parece que Ana Valle en este libro nos está dando pistas, nos está dando rutas, nos está provocando para movernos de una zona de confort o para movernos de algo que creemos, ¿no? Que marca nuestro sentido de reflexión ante el mundo y ella nos está dando algunas pistas para decir que hay otras lecturas, hay otros modos de ver la realidad y también eso exigiría otros modos de estar en esta realidad. Cierro mi participación resaltando algunos aspectos que si bien no nos van a encontrar de forma explícita en este libro, sí son parte de la trayectoria académica de la autora. Ana María Valle imprime en sus trabajos una mirada filosófica y analítica que convoca y motiva a estudiantes, profesores e investigadores interesados en reflexionar desde diferentes ópticas la condición humana y sus expresiones de subjetivación, tanto en sus trabajos como en sus clases y charlas. Nos da pistas interesantes para delinear rutas de análisis y reflexiones alternativas y creativas, las cuales da cuenta de su actitud, personalidad y empatía. Quienes la conocemos sabemos que su trabajo, tanto en la docencia como en la investigación, recupera también una dimensión formativa de diálogo, interlocución, discusión y análisis entre pares. Y es por eso que los invito a todos a descargar el QR y a comprar el libro, porque yo estoy segura que van a encontrar una beca de crecimiento y de formación profesional y personal. Y muchas gracias por su atención. Gracias. Ahora, si les parece, voy a darle la voz. No sé si Alicia quiere comentar algo complementario, Conchita, pero le voy a regresar el micrófono a la doctora para que ella también exprese lo que le da sentido o no le da sentido o esté en desacuerdo de lo que acabo de escuchar. Alicia, ¿quieres comentar algo adicional antes de pasarle la voz a Ana? Perfecto, le paso el micrófono. Muchas gracias. Como dicen por ahí, el agradecimiento es
la memoria del corazón. Y sí me acuerdo con mucho corazón de mis maestras, Alicia, Conchita y Claudia, y con mucho orgullo mis amigas, mis colegas, que siempre cobijan, y es complicado a veces una presentación de un libro cuando no está presente. Como decía Raimundo Mier, otro queridísimo maestro, uno no vuelve a leer sus textos porque ya están ahí como bestias, los textos corriendo, y es muy difícil como capturar y bueno, en fin. Yo solo quisiera hacer algunos comentarios que me provocaron sus ojos, su lectura, su pensamiento de lo que decía Alicia, Conchita y Claudia. El primero que me llama mucho la atención, Alicia, esta idea de la descolonización y la impronta revolucionaria que tú notas en el libro, a partir de un interés que tengo desde hace muchos años de lo propio, de la sabiduría náhuatl en particular, del pensamiento precolombino. Y les cuento rápido una anécdota, que el libro se va a presentar próximamente en Acatlán, y ahí hay un colega, Raúl Alcalá, filósofo, y a partir de lo que tú dices, Alicia, me haces recordar hace unos días cuando yo invité a Raúl y muy amable aceptó, y aquí hay otro filósofo, bueno, pero no tanto, Ramón Chaverri, que junto con él convivimos en las aulas con Alberto Constante como nuestro profesor. Raúl Alcalá nos llamó a Marco y a mí hace unos días diciendo: bueno, muchas gracias por invitarme a la presentación de tu libro. Quiero decirte que no estoy en nada de acuerdo contigo. Y alude a la frase que tú, Conchita, mencionabas: hay que tener pensamientos y no solo puntos de vista. Y dice Raúl Alcalá: me sentí apelado. Y es interesante, Alicia, porque me recuerdas cuando el propio Alberto Constante, a quien yo quiero mucho, admiro, respeto como mi maestro, como amigo, como colega, me decía cuando yo trabajaba contigo, Alicia, la tesis de doctorado, y Alberto me dirigió la tesis de maestría sobre Homero, me decía en algún momento: Alberto, qué lástima, ya te perdimos, ahora que estás trabajando en Nezahualcóyotl y a los inditos, y tan bien que ibas en la filosofía, tan inteligente que parecías, y qué lástima, te hemos perdido. Pero es parte de lo que tú mencionas, Alicia, que yo lo traigo pues en el pensamiento, en la sangre, el asunto de lo propio. No nada más como una moda o como un deber de hay que hablar de lo nuestro, de lo propio, más allá de los griegos, sino que en verdad tenemos una forma de pensamiento distinta. Y ahí yo recuerdo, en ese sentido, muchas gracias, Alicia, por pensar que este libro puede provocar la descolonización o una revolución y mover las reglas del juego desde parámetros filosóficos. Con Marco, que ahora está él releyendo la filosofía. ¿Qué es la filosofía? ¿Verdad? De Deleuze, el libro ¿Qué es la filosofía? De Deleuze, y yo que lo voy a empezar a revisar. Según dice Marco, que dice Deleuze, y le creo a Marco y le creo a Deleuze, pero ya lo leeremos y lo compartiremos, Alicia, Conchita y Claudia, que dice Deleuze que yo siempre he peleado que no hay una filosofía mexicana. Hay sabiduría mexicana, hay sabiduría precolombina, hay pensamiento, pero no como tal filosofía, que la filosofía le pertenece a una tradición occidental que nace y se ubica claramente en Grecia clásica, vamos a decirlo, o en Grecia, y en ese Grecia antigua, y que no necesariamente esas reglas filosóficas aplican para la sabiduría náhuatl. Sin embargo, con Deleuze parece ser que no necesariamente es así, que sí se puede hablar de la filosofía náhuatl o hindú o cualquier otra, porque implica que las reglas del juego que tú mencionabas, Alicia, no necesariamente aplica para todo. Con Marco le decía, es como decir
que la música del sistema temperado, que la música como la conocemos ahora, solamente la que tiene el sistema temperado es música y todo lo demás no es música. No, sí es música con otras reglas. En fin, como lo que tú decías, Alicia, me provoca más para seguir pensando junto con Deleuze la posibilidad de una filosofía desde acá, ¿no? Nada. Esto que tú comentabas y ya lo decías, esto que le apeló a Raúl Alcalá, filósofo, en fin, que si ahí me sentí yo apelado, hay que tener pensamientos y no solo puntos de vista, que lo dice Nietzsche en una de las 5 conferencias que da sobre el porvenir, que las tituló sobre el porvenir de nuestras escuelas, me parece como un emblema de las batallas que estamos dando desde la pedagogía con otras formas de acercamiento a lo educativo, a la cultura, en fin, que puede ser la filosofía, la antropología, la historia, cómo nosotros miramos de manera distinta. Y me llama mucho la atención, y yo no sé si te entendí bien, Conchita, cuando tú preguntabas, o yo pregunto, ¿la inteligencia artificial siente? ¿La inteligencia artificial piensa? Y podríamos, en principio, decir un contundente no, y habría que pensarlo, fundamentarlo, o un contundente sí, y ahorita también habría que pensarlo y fundamentarlo. Sin embargo, yo me acuerdo una anécdota, bueno, no una anécdota, algo que plantea Simondon en uno de sus libros, recordando a Descartes, o a Descartes, y a Malebranche, si mal no recuerdo. Y dice Simondon, narra la historia, que llegó un amigo de Malebranche, creo que es, y él, no el amigo, sino Malebranche, le empieza a dar de patadas a su perrita. Y la perrita empieza a aullar, ¿no? Así como de dolor. Y le dice Malebranche al amigo, no te preocupes, esos sonidos que emite ella son aire pasando por una tubería. No es dolor. A mí eso lo plantea Simondon. A mí me llama la atención porque tendremos que decir para un contundente sí piensa, no piensa, o un no, saber, volver a preguntarnos qué es el dolor, qué es el pensamiento, qué significa sentir en términos de lo humano. En fin, una piedra siente, y podemos decir no, y desde el punto de vista de Heidegger, es una provocación, la piedra no está en el mundo, miserable piedra, el perro, el animal está pobremente en el mundo, pobre ese animal, el ser humano constituye el mundo, crea el mundo. Habría que preguntarnos, creo yo, y me hiciste pensar en eso, ¿no? Como la vuelta a pensar esa cuestión, y me llamó mucho la atención y te lo agradezco muchísimo, lo del químico. Yo nunca y tienes razón, el cuerpo como no solamente como un instrumento ni como una herramienta, sino digamos como todo un sistema, un modo técnico de constituir vida. O sea, esta parte química donde es en el cuerpo, donde está la constitución de la propia vida, me pareció fantástico. Te lo agradezco mucho, lo voy a organizar con mucha más calma esta parte del quimismo. Y esto muchas gracias, y esto que mencionabas, Claudia, de lo humano, en lugar de algo que atraviesa el libro, que es lo humano, ¿no? Intentar pensar que es eso lo humano, me hace recordar algo que me decía ayer Marco asistiendo a una conferencia de Ambrosio Velasco que dio en Acatlán y que habló sobre el humanismo mexicano, que también un poco quizás Yosulanda o no sé, algo al respecto, y que también me parece muy interesante la cuestión del humano, no tanto como un eslogan del humanismo mexicano, sino incluso pensando desde lo que planteaba Alicia con la descolonización, lo revolucionario, cómo desde acá, de lo que podríamos llamarlo México, lo humano se replantea, pero no solamente desde un punto de vista, digamos, filosófico, sino que a mí me parece, y creo que, bueno, tú me haces pensar en esto, desde lo mexicano como conectados con el mundo, por la inteligencia artificial, por las redes, es decir, no nada más como, digamos, un lugar que es México y de aquí que le ofrecemos en términos de humanismo al mundo, sino verlo como una especie de retícula, de red, como la telaraña de una araña, donde lo mexicano es
un nodo que conecta con multiplicidad de nodos. Y eso me parece muy interesante, no como un buenos mexicanos o buenas comunidades indígenas, sino más bien que esas comunidades indígenas, y seguimos hablando 68, bueno, seguimos, quién sabe, ¿verdad? 68 lenguas indígenas en México, y cuantas variables más, que si se suman son cientos de lenguas que se hablan en este país, no en un sentido romántico o bonachón, sino que exacto, sino que más bien ellas han logrado sobrevivir estas comunidades, estas formas de vida, estos etos por su conexión técnica, vamos a decirlo así, que establecen con el mundo. Y en ese sentido creo que el humanismo mexicano, o desde lo mexicano pensar humano, vale la pena como acercarse. Y por último, esto que tú planteabas, lo de CCH Sur, que a mí me hizo también recordar la serie Adolescencia, que no necesariamente es un asunto, bueno, habría que pensarlo, habría que verlo, preguntar. No solo es un asunto de, ¿cómo le llaman a estos que son como incel, que son célibes, no lo sé bien, ¿no? Pero que pertenecen como a estos grupos y demás. No tanto ese problema, que sin duda hay una cuestión ahí, la relación con la acusación del padre pedrastra, que no sé si es por ahí, el lugar de la familia, la escuela, la forma como los maestros se relacionan, los diferentes capítulos, la psicóloga, ¿no? Cuando está hablando con el muchacho y que el muchacho le revira fuertemente, no a la psicóloga, sino a buena parte de los planteamientos psicológicos, hace un review interesante y que creo que ahí nos plantea desde la pedagogía, desde la enseñanza, desde la investigación educativa, nos plantea pensar que ciertamente todo está conectado, no todo conecta con todo, ni conecta de la misma manera. Es decir, no es tan simple lo que plantea la serie Adolescencia. Por supuesto, lo que ocurrió en CCH Sur, como para dar una respuesta de culpables o de causa-efecto. Creo que es muchísimo más complejo de lo que podríamos pensar, sobre todo a partir de intentar pensar la técnica, la inteligencia artificial, desde un mundo que estamos viviendo ahora, ¿no? Un mundo donde evidentemente hay un avance del fascismo, un avance del racismo, un avance de la xenofobia, y que algo distinto estamos caminando hacia algo distinto que no sabemos todavía muy bien dónde es y qué es, ¿no? Hacia dónde es. Entonces, bueno, muchas gracias por provocar este pensamiento, por provocar la lectura del libro. Gracias, Alicia, Conchita y Claudia, por sus palabras y por sus ojos atentos y por su lectura. Muchas gracias. Pues vamos cerrando, no sé, Alicia, Conchita, si quieran comentar algo adicional, también algunas de las personas que están aquí en el público, si quieran decir algo en relación a lo que han escuchado, si ya tuvieron la oportunidad de leerlo, o espero que realmente entre lo que planteamos las tres nos motive para ir revisando. No sé, para ir cerrando, no sé si Alicia, voy cerrando, no sé si quieres comentar algo adicional antes de hacer el cierre del evento. No, gracias. ¿Ok? ¿Alguien del público? No sé, entonces. Es que no los... No, lo que pasa es que está en desventaja. Nosotros ya lo leímos, la verdad. Nosotros ya lo leímos, le dimos vueltas y bueno, pues sí, la invitación es esa, pero no sé, Marco. No están en desventaja porque muchos son alumnos. No, lo que pasa es que yo sé que también muchos alumnos conocen el tema, pero nadie se está animando a... Ok, por favor. De paso, para que te escuche Alicia, por favor. Sí, es que está Alicia en Zoom, y si no, no te va a escuchar. Gracias, ¿eh? Ahora sí. Sí. Bueno, ahí, sí. Bueno, sí, tengo la voz así un poco... No estaba de acuerdo, por favor,
felicitar a Ana María, ¿no? Que yo sé que es un trabajo muy grande que he hecho, no, lo de libro. Yo lo voy a... Lo voy a leer, no. Ay, sí lo voy a leer, pero no lo he leído. Creo que es un trabajo que a lo largo de los años se ha ido elaborando, entonces debe ser muy interesante. Ya a rato les cambio un poco, ¿no? Sí creo que nosotros hemos estado trabajando, ¿no? con estas cuestiones y es muy interesante cómo cada vez los fenómenos nos van rebasando. Es como que uno piensa que termina una reflexión que nos dará para pensar quizás unos años, pero prácticamente nos rebasan, ¿no? Creo que sí, justo, justo ayer que estaba con los alumnos, nos dedicamos a hablar nada más de lo que pasó. Pues se supone que yo estoy más o menos actualizado, sí, sí, sí. Pero oh, sorpresa que no estaba nada actualizado, porque pues ahí les dije, pasen ustedes y den clase, porque la verdad es que muchos de los fenómenos actuales nos están rebasando, ¿no? Los lenguajes, los códigos. Y creo que es muy interesante pensar este tema de la red, ¿no? Esta red compleja, pero que tiene también como muchas aristas, ¿no? Que es imposible dar cuenta o poder abarcar o poder comprenderla. Creo que nuestra comprensión está cada vez siendo menor respecto a estos fenómenos y yo sé que siempre dicen que es como el lado de las tempestades, que estoy un poco en contra de la tecnología y todo, aunque la uso, pero sí creo que estamos poco a poco ya hemos perdido el control del herramienta, eso que pensamos en una herramienta, ¿no? Y que ya empieza como a tomar, se ha vuelto tan compleja y los cambios son tan rápidos que ya ni siquiera podemos dar cuenta de ellos y menos como tener una posición crítica. Justamente creo que lo que hemos estado viviendo es que las posiciones se polarizan. Ya no hay como la posibilidad de agarrar como una especie de punto medio y hablarlo sin que entren en ello este tema de la posverdad, ¿no? Sin que entren apasionamientos, sin que entre como un principio crítico, donde menos que tratar de ganar el punto, o sea, la idea menos esa, ¿no? Con toda la performatividad que hay, es tratar de plantear su complejidad. ¿Sí? Creo que se ha vuelto muy difícil porque de verdad que se han polarizado todo, ¿no? Lo que pasó en Estados Unidos con este hombre. Y no, que era un tipo que, o sea, uno puede entender que tenía sus posicionamientos y sus argumentos, y eso es muy respetable, pero como su performatividad hace que finalmente sea muy difícil desligarlo de lo que decía, ¿no? Al punto de que una pregunta que podemos hacernos es, pues, ¿hasta dónde volvemos a caer en el tema de la sofística, ¿no? O sea, cómo el hombre puede hacer y argumentar y decir y mover todas estas formas, ¿no? De la retórica y las formas retóricas y conmover hasta el grado de que ya, pues, ya ni siquiera son los argumentos, es que ¿cómo puedo yo interpelar al otro para sacarlo de la onda, para yo ganarlo? Y ya no hay como ese espíritu ni crítico, ni esa parte que es muy importante el diálogo, como de tener la buena fe con el otro, ¿no? De escuchar, de entenderlo, de tratar de qué pasa en su argumento, qué está tratando de decir. Creo que a esta parte de las redes que se le ha puesto algo muy marcado, que es el convencerse a partir de toda esta posverdad, ¿no? Creo que son tiempos muy complicados, yo veo con los alumnos que de repente, bueno, yo ya casi no los entiendo, ¿no? Es la primera vez que creo que siento que no los sentí, que ya no los entiendo, ¿no? O sea, no me había pasado. Pero ahora sí. Hola, todavía no se yo. Ya veo. Creo que ya me está haciendo más difícil y creo que es algo muy loable que se siga pensando, ¿no? Y la labor que has hecho, ¿no? Desde este punto no puedes pensar lo que estamos haciendo en la técnica y cómo eso se refleja en nuestra vida. Y por mucha felicidad ya hay en y gracias. Gracias. No sé, acá está, por favor. Gracias.
Muchas gracias, muchas felicidades, Ana María. Considero, bueno, tampoco he leído el libro, pero como dice Marco, somos sus estudiantes y tenemos como un poco de idea de las discusiones que hay adentro. Y me parece que también dentro de ese libro está el pensamiento colectivo, ¿no? Del seminario mismo, cosa que refleja mucho el pensamiento de Simondon, ¿no? Nada es como homogéneo, estático, bueno, y ahorita que estamos trabajando a Gabriel tarde, sino que es como sinergias, ¿no? Y hablando de sinergias, a mí me llamó mucho la atención la portada del libro, ¿no? Que, bueno, fue en una relación quizás social, académica, que hiciste con la inteligencia artificial y cuyo producto salió esa imagen que los hizo conectar, ¿no? Entonces me gustaría que nos explicaras un poquito más tú cómo interpretaste, cómo fue el diálogo con la inteligencia artificial o por qué decidiste esa imagen, qué dice de tu libro esa imagen o qué puedes decir tú al respecto de eso. Gracias, que nos ayudes. ¿Hay alguien más que me haga las preguntas o ya se la dan? Muy bien. No, ok. Entonces, perdón, que no alcanzo a ver. Vamos a amarrar otra pregunta. Bueno, yo tampoco leí el libro. Pero bueno, aquí los comentarios, pues he escuchado en la mayoría de la comunicación, sobre todo respecto a la inteligencia artificial, justamente el año pasado, respecto a la red que está en Alberto Constante. Y bueno, la polémica que se saca ahí de algo, los jóvenes, interesante. Yo creo que es un libro que hay que leer con mucho cuidado y hay que reflexionar sobre él porque está tocando aspectos muy actuales que no se han visto o no se reflexionan, como bien lo dice Ramón. O sea, ya estamos inmersos, es como la metáfora de la ranita, ya nos echan al agua y empiezan a subir la temperatura, no sabes si vamos a zona, pero la oportunidad del libro es justamente pensar si desde otro lugar la puede saltar del agua. Saltar del agua para ver otra forma de pensar esto, de vivirlo. Porque algo que señala también a partir de los comentarios son cómo se dan estos procesos de especulación en la tecnología. ¿Qué hacemos bien? Expresiones humanas, no éticas, de todo. Por supuesto, el ejercicio del poder está presente ahí, en todas sus dimensiones. No nada más a nivel estatal, sino a nivel interpersonal y todas las cosas que tiene. Yo recuerdo que en Veracruz hice una conferencia justamente sobre el populismo, el populismo. Me llama mucho la atención. Yo tuve la oportunidad de leer ponencia en aquella ocasión. Y creo que son temas muy relevantes, sobre todo a la luz de lo que políticamente se está viendo. Por un lado, todo este ascenso del populismo y paradójicamente el ascenso de la ultraderecha, que son casi sectores que se tocan. Entonces, puedo pensar a partir, por ejemplo, de las redes sociales, de la política y de los procesos de especulación que están detonando estas redes sociales y de los procesos de especulación que está detonando la inteligencia artificial en términos de ponerla en un mensaje que trata de extensión de conocimiento limpio, casi delicioso, me atrevería a decir. Entonces, eso es lo único que voy a leer. Espero poder comentar con ustedes. Muchas gracias. 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 Sí, sí. Ahora sí. Muchas gracias. Sí, cuando ayer me hacía la pregunta Alicia de dónde había salido la portada y que yo le contesté con la inteligencia artificial, y ahorita que Conchita me dice, sí, pero ¿cuál inteligencia artificial? Con Meta, del
celular de WhatsApp y fueron pues fueron muchas horas de trabajo con ella. Entre que ella no me entendía, pero sobre todo que yo no la entendía. Pero una clave, cuando empecé a ver que empezaba a haber cierto entendimiento, no sé si decirlo así, es cuando yo le pregunté a ella por ella misma, ¿no? O sea, ¿cómo te... no es, digamos, una imagen de pensar y técnica, una imagen de vida y pensar, una imagen, ¿no? Entonces, cuando yo le empecé a preguntar sobre ella misma, quién es, cómo se ve, si ella es pensamiento, si ella es vida, si ella es técnica, entonces, a partir de ahí, como que más o menos empezamos a entendernos, ¿no? Aún siendo, y me queda muy claro, bajo esa minería de datos y esos metadatos y esa organización de datos, que son datos llenos de información humana, y no es dato de Marte. Entonces eso me parece también muy interesante. Al final daba ella esta imagen, aunque su semblante era de una chica como finlandesa, ¿no? Como muy bonita, y Marco decía, no, que es algo mucho más nuestro, ¿cómo así? La naricita, ¿no? Tú no tienes esa nariz. Y entonces, bueno, finalmente el último toque se lo dio la diseñadora que hizo que finalmente coloca la portada y la hizo un poco menos bonita, no sé cómo decirlo, ¿no? Menos finita, ¿no? Entonces, bueno, eso me hiciste recordar las horas intentando conseguir la imagen, porque sobre esta imagen trabajar otras imágenes con ella misma, ¿no? Y esto que tú planteas, Raúl, muchas gracias por tu comentario. Procesos de subjetivación, creo que de manera mucho más clara lo que planteas en el postscriptum, modulación. No es una cuestión de molde, que tenemos moldes y aplicamos a una materia, sino es una cuestión de modulación, como cuando intentamos sintonizar el 620 de AM, ¿no? Que no le encontramos por dónde. La vida es modulación completamente. Los procesos de subjetivación están en esa metáfora que usa Deleuze de la ola, que estamos como surfistas en las olas, ¿no? Yo intento ver a mis estudiantes así, como surfistas, y que van en olas gigantescas, que a lo mejor ni siquiera nos damos cuenta de esas olas que puede haber en Hawái, ¿no? Por ejemplo. Y es impresionante porque el riesgo y el peligro, cuando está uno surfeando ese nivel, es muy canijo. Y tampoco estoy muy segura de que se tenga claridad de eso, ¿no? La asunción, y que creo que hay vínculo con la que tú planteabas del populismo. Con Ernesto Laclau, justo uno de los textos que hablo sobre política y populismo neoliberales en redes sociales, dice Laclau, el retorno del pueblo, entre comillas pueblo, como una categoría política puede considerarse como una contribución a la ampliación de los horizontes. Por el bien de todos, primero los pobres, la categoría del pueblo amplía el horizonte de un México como el que ahora tenemos, ¿no? Lo cual es un requerimiento, sigue Laclau, es un requerimiento para entender las formas de nuestro compromiso político, y yo le agregaría a él, hasta ahí termina Laclau, de nuestro compromiso político en la era de la alta tecnología, ¿no? O sea, ¿dónde está el ethos en la política que están en red, ¿no? Y el compromiso en ese sentido, creo, los procesos de subjetivación y la cuestión de la categoría de populismo que nos permite ampliar horizontes, me parece a mí que implica en red, en la alta tecnología, implica el reconocimiento, no sé si respeto, pero al menos sí el reconocimiento o la asunción del acoplamiento que tenemos con cada objeto técnico, ¿no? Es decir, si nosotros perdemos internet, perdemos las conexiones, perdemos el celular, como el propio Alberto Constante dice, yo puedo salir de casa como sea, pero siempre con mi celular. Y si salgo sin mi celular y voy a la mitad de la carretera, de Cuernavaca a la Ciudad de México, me regreso por el celular. Y creo que tiene que ver esta cuestión de los procesos de subjetivación en el reconocimiento del acoplamiento y la conexión que tenemos con los objetos técnicos. O sea, cómo estamos constituidos con ellos,
no en el sentido de mirarlos como esclavos o mirarlos de manera xenófoba, como dice Simondón, sino como un acoplamiento vital, vamos a decirlo así. Muchas gracias, Raúl y Ramón. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a cerrar. Gracias de verdad por estar aquí, por acompañarnos. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo. Y bueno, pues Alicia, muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos cerrando, pues siempre un gusto, ya te recibiremos acá para darte muchos abrazos por ese merecido premio. Y bueno, gracias Conchita, como siempre, por estar aquí y acompañarnos. Y bueno, Ana, es un gusto, es para que siempre es un gusto. Y bueno, pues los invitamos a que no solamente lo compren, sino que nos ayuden a difundirlo y a poder seguir creando un espacio de diálogo y de trabajo de interés común. Muchísimas gracias. Que esté bien.